que nos visitan, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que aunque estaba haciendo frillito y airecito nos venimos y miren, vamos a continuar en esta predicación que dimos la semana pasada, que estábamos tocando el tema de Jesús y el perdón. Ya habíamos dado por terminado, de hecho, esta parte, pero bueno, sentimos de parte de Dios que necesitábamos reforzar un poquito más este punto. Entonces, vamos a tocar nuevamente Jesús y el perdón y vamos a ver analizar otros puntos que también son importantes y que son buenos que nosotros los tomemos en cuenta para poder perdonar. Leíamos Mateo 6, 14, 15, donde dice, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor Jesús, al final de la oración modelo, como decíamos a la semana pasada, nos da esta cláusula para que nosotros la tomemos en cuenta y que la tengamos muy presente. Una cláusula es como una disposición o son condiciones que tenemos nosotros cuando hay un acuerdo entre dos personas. Por ejemplo, nosotros los que trabajamos por contrato, tenemos precisamente estos acuerdos. En mi caso, yo pudiera decirles que al llegar a un acuerdo de un contrato grande, en donde voy a pasar varias semanas ahí, yo le digo al cliente, pues vamos a necesitar este de anticipo, y cuando yo vaya completando todo este trabajo, pues me vas a seguir dando una cantidad de dinero. Si yo no completo estos acuerdos a los que llegamos, pues entonces no me des hasta que lo complete. Entonces son cláusulas, son acuerdos que nosotros tenemos cuando hay un acuerdo, cuando hay un trato. Entonces, de cierta manera, el Señor Jesús hace este acuerdo o este contrato para que nosotros perdonemos a nuestros hermanos que tenemos alrededor. Que no nada más vayamos por la vida con el Señor pidiéndole perdón de todas las cosas que hacemos y nosotros en nuestro corazón siendo amargados y no perdonando a nadie. Por eso el Señor Jesús balancea las cosas y dice, si tú perdonas, tu Padre te va a perdonar, pero si no perdonas, tu Padre no te puede perdonar. Esta condición que el Señor puso en relación con el perdón, no es porque el Señor le haya faltado amor, no es porque el Señor se le haya dicho, no, sabes que no lo voy a perdonar porque no quiero. No es una falta de amor de parte de Dios, sino es más bien al contrario. Porque nosotros pudiéramos decir, ¿por qué si sabe Dios que me cuesta tanto trabajo perdonar, por qué no simplemente me pasa por alto la ofensa? ¿Que acaso la Biblia no dice que pasemos por alto la ofensa? Más allá de esto, el Señor pone esta cláusula más que por castigarnos, o más porque se le pasó, o más porque le faltó amor a Dios. Más bien es por todo lo contrario. Puso esta cláusula del perdón para nosotros precisamente por amor a nosotros. Porque nos ama, no nos va a perdonar si en nosotros no existe un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces de perdonar a nadie, si nosotros no somos capaces de perdonar a una persona que nos hizo algún daño, es un indicativo clarísimo de que no hemos nacido de nuevo. Así de sencillo, mis hermanos. Si tú no puedes perdonar a alguien, si te gana el rencor y tienes cosas en tu corazón que cada vez que piensas en una persona que te hizo daño, sientes así que tu estómago se hace bolas, es precisamente porque no has nacido de nuevo. No sabes lo que es perdonar, no sabes lo que el Señor ha hecho en tu vida, no lo has valorado, no lo has asimilado. Todo ese pecado que nosotros teníamos, el Señor no lo perdonó y no lo hemos entendido. No nos ha caído el 20, no han sido las escamas de nuestros ojos despejadas, no se han caído. A través de los años, a veces venimos a la congregación y tenemos muchos años en las iglesias, pero a veces nos venimos a convertir meramente simpatizantes de la iglesia. Porque las cosas primordiales que debemos de hacer, o las cosas principales, o los frutos dignos de arrepentimiento, como lo es no los tenemos, porque no sabemos perdonar. Y esto es grave. Porque quizá llevamos muchos años dentro de la iglesia creyendo que somos nacidos de nuevo,
que ya estamos avanzando, que ya vamos pasos adelante, pero la realidad es que no hemos nacido de nuevo porque no podemos perdonar, porque hay amargura en el corazón. Y un ejemplo muy puntual es una historia que les voy a contar, que vamos a cambiar ahí los nombres para que nadie se dé cuenta de quién es. No, esto pasó hace muchos años. Un ejemplo, hablando de esto, del rencor en el corazón, es de que hace años, en alguna reunión familiar, de familia y de amigos, en donde todos los convidados eran cristianos, conocían de la palabra. Todos ellos llegaron y bueno, llegó temprano la señora, así le vamos a poner para no meternos en problemas. Llegó temprano la señora y esta señora era muy servicial y ayudó a acomodar las cosas de la fiesta porque llegó temprano y vamos a poner aquí, vamos a allá. Ayudó. Como llegó temprano, sirvió de anfitriona para las personas que iban llegando. Ah, mucho gusto, ¿cómo estás? Y qué gusto verte, y pásale. Todas estas cosas le iban bien. Iban avanzando la fiesta y ella estaba feliz, estaba disfrutando de la fiesta, estaba platicando con todos ellos porque ella era una persona que tenía un buen testimonio y que era una buena cristiana, que trabajaba, que hacía, que movía, que estaba temprano en las reuniones, que acudía a la reunión de oración, todas las cosas las hacía. Y tenía un testimonio bueno esta mujer. Y con todos platicaba y todo se la estaba llevando muy bien. Todo estaba bien hasta cierto momento de la fiesta, cuando entró una persona que le había hecho daño a ella en el pasado. La sonrisa de esta señora cambió totalmente y se empezó de estar sonriente, empezó a estar seria y de esa seriedad comenzó a molestarse y comenzó a irritarse y comenzó a moverse en el asiento y dijo, ¿cómo es posible que me hagan esto? ¿Y cómo voy a creer que la hayan invitado? Y fue tanta su molestia que se paró de la mesa y se fue. Simplemente se fue. No le avisó a nadie, no le dijo a nadie, nada más todas esas luchas estaban dentro de su corazón, dentro de su mente, se levantó y se fue. La razón por que la señora cambió tanto su estado de ánimo es porque la comadre llegó. Y esta señora, la comadre, era verdaderamente su comadre, o sea, eran amigas, eran personas que convivían, eran personas que en un pasado convivieron y se platicaron y se dijeron muchas cosas. Pero llegó un punto en donde en alguna ocasión, esta señora dijo algo o hizo algún comentario que se malinterpretó. Un comentario malinterpretado. ¿Cuántas veces hacemos comentarios que se malinterpretan? O que cada quien lo entiende de acuerdo a cómo está su corazón o cómo está su mente. Esta señora, esta comadre, malinterpretó ese comentario y en represalias comenzó a hablar de ella. De hablar de esas intimidades, de esas pláticas que tenían como amigas. Entonces la metió en problemas en la iglesia. Y el punto es de que fue tanto la molestia de ambas que cada quien agarró para su lado. Las dos se fueron de la congregación. Cada quien se fue por su lado, pero como tenían amigos en común, pues se veían de vez en cuando. Como en esta ocasión de la fiesta. ¿Cuántas veces? Esta historia suena un poco cómica, un poco chusca. Pero ¿cuántas veces hemos conocido nosotros historias de estas en nuestras congregaciones? ¿Cuántas veces hemos conocido historias como estas en nuestra familia? Personas que no se toleran y no se pueden ver porque no hay perdón. Aquí el punto que me llama la atención es que están en la congregación, que están en la iglesia, que van, que diezman, que trabajan, que ayudan, que participan en las diferentes actividades de la congregación. Pero que cuando vienen este tipo de situaciones, reprueban. Todos nosotros viviremos o vivimos alguna situación de estas. Quizá ya la hayamos pasado. Y yo espero que hayamos superado esta situación difícil. Quizá ya la viviste, quizá ya la viví. O quizás ahorita estemos en una situación así, en donde tenemos nosotros que dar una respuesta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué espera Dios que hagas? O quizá en el futuro vamos a lidiar con una situación así. La pregunta es, ¿estás preparado o estamos preparados para una prueba de este tipo? Dejamos una tarea, no sé si se acuerdan. Dejamos tarea la semana pasada que pensáramos en todas aquellas personas, tanto que ofendimos como que nos ofendieron.
y ver y analizar nuestro corazón, cómo está. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a eso? ¿Cómo está nuestros recuerdos? ¿Cómo están cómo reaccionamos cuando nosotros vienen a la mente todas estas cosas? Mis hermanos, somos seres vivos y mientras estemos vivos y tengamos relación con otras personas, vamos a tener este tipo de circunstancias todo el tiempo, todo el tiempo. Falta un comentario para que se malentienda, porque si yo digo algo referente a cualquier cosa, cada quien lo va a interpretar de acuerdo a lo que traiga en su corazón. Uno lo pueden interpretar de una manera, otros lo pueden interpretar de otra manera. Y cuando existen esas dudas, lo mejor es ir enfrente y decir, oye, me lastimaste por esto, ¿qué pasó? ¿Por qué lo dijiste? Entonces se aclaran las cosas. Mientras estemos vivos, estaremos expuestos a traiciones, estaremos expuestos a calumnias, estaremos expuestos a chismes, van a abusar de nuestra confianza. Quizás haya personas que incluso piensen hacer maldad en contra de nosotros. O peor aún, quizás seamos nosotros los que hagamos todas estas cosas a los demás. Nosotros los seres humanos somos acumuladores por naturaleza. Y en este caso somos acumuladores de recuerdos. Estamos llenos de recuerdos, estamos llenos de imágenes, llenos de cosas que nos hicieron gozar, que nos pusieron felices, que nos hicieron reír, cosas que en donde disfrutamos la vida a plenitud. Pero hay muchas otras cosas que nos lastimaron. Y son especialmente esos recuerdos que nos lastimaron y que nos dolieron, los que se pueden convertir en rencor y posteriormente en amargura. Y una amargura que carcome los huesos. Científicamente está comprobado que el rencor y la amargura produce daño físico al cuerpo. Produce daño físico. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano a sentirse tan mal que por alguna situación que provoque enfermedades en él? Entonces, ¿de qué manera, viéndolo más claramente, de qué manera opera el amor de Dios con esta cláusula en nosotros? Acompáñenme a 2 de Pedro 3:9. Dice ahí 2 de Pedro 3:9. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Y este verbo paciente que dice es paciente, en el orden gramatical en el que está, es un verbo que está en presente progresivo. Es decir, que es continuo. Que cada vez que nosotros lo leemos, sigue el Señor estando paciente. Sigue el Señor teniendo paciencia para con nosotros. Ahora, la paciencia de Dios, que nunca va a dejar de ser, que siempre va a existir ahí, ¿para qué es? Bueno, dice el versículo siguiente, o continúa siguiendo el versículo, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué el Señor está esperando que nosotros? ¿Por qué es paciente el Señor para con nosotros? Bueno, pues es paciente, por ejemplo, en nuestra necedad. ¿Cuántos hijos necios hay? ¿O cuántos somos hijos necios delante de Dios? Queriendo hacer nuestra voluntad, sí o sí. Siendo paciente en nuestra soberbia, siendo paciente en nuestra indiferencia a la palabra, porque aunque conocemos la palabra y hemos vivido muchos años escuchándola, seguimos viviendo nuestra vida como nosotros queremos, haciéndola a un lado. Siendo paciente en nuestras rebeliones, siendo pacientes en nuestro libertinaje. Y en este punto que estamos tocando, siendo paciente en nuestros rencores y en nuestra amargura, para que procedamos a arrepentirnos, para que hagamos lo que tenemos que hacer. Cada vez que nosotros nos sentimos mal por una situación, el Señor la está poniendo enfrente de nosotros para que la solucionemos. Como Dios no quiere que perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, pues Él pone enfrente todas estas situaciones que nos pasan. Por eso es que te pasa la comadre por enfrente, o las comadres, haciendo alusión a las personas que te lastiman o que te lastimaron. Por eso las pasa por enfrente,
dejarte ver que tienes cuentas pendientes que tienes que arreglar. Repito lo de la tarea. ¿A cuántas personas pensaron? Yo esto, se los digo porque yo esto lo hice hace años. Y a mí vinieron a la mente muchas personas. Y muchas personas que estaban en México y que no podía yo ir. Pero ahora que ya pude ir, hice mis arreglos, hice las cosas que tenía que hacer. Familiares vinieron para este lado y aprovechaba cuando venían y les pedía perdón por las ofensas que yo había hecho. Y al pedir perdón, me decían, es que no te apures, yo ya me había olvidado de eso, no hay problema. Pero al estar hablando, vinieron esos recuerdos y provocaba lágrimas. Y nos abrazábamos fuerte. Porque verdaderamente hay algo especial en el perdón. Algo que nosotros tenemos que hacer. Y que si está de nuestra parte, el proporcionarlo lo tenemos que hacer. Si cuando hiciste tu tarea y pensaste en algunas personas, hubo problemas en tu corazón, tu estómago empezó a hacerse bolas, empezaste a recordar con amargura todos aquellos recuerdos de las cosas que te hicieron, pues entonces, ¿qué crees? El amor de Dios te está mostrando que tienes que arreglar esa situación. La tienes que arreglar. Tienes que llegar al punto en donde te animes. Ahora sí que a veces hasta tenemos que tener valor para alcanzar el animarnos a ir a pedir perdón a alguien o perdonar a alguien. Y véanme, y créanme que Dios sabe del trabajo que tú tienes y Dios sabe de nuestro trabajo. Dios sabe que queremos relacionarnos con Él. Dios sabe que oramos, que nos hincamos, que nos ponemos de rodillas y Dios sabe que estudiamos la palabra. Dios sabe el trabajo que hacemos en la congregación, el esfuerzo. Él conoce nuestro corazón. Pero tenemos estas cosas que nos hacen falta. Las 10 vírgenes estaban ahí. 5 de ellas se regresaron porque les faltó. Les faltó aceite en su lámpara. Y esas 5 que regresaron no alcanzaron a regresar cuando el novio llegó. Porque les faltó. A lo mejor vieron aquellas otras 5 vírgenes prudentes que llevan sus lámparas y aparte llevan su repuesto. Y han de haber dicho aquellas, ¿para qué tan exagerado? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto perdón? ¿Para qué tanta lectura? ¿Para qué tanto estudio? Les faltó. Y como Dios no quiere que nos falte y que ese día del Señor, cuando Él venga, todos estemos con Él, pues bueno, expone todas estas cosas para que resuelvas y para que tu corazón esté totalmente limpio, esté lleno, que no le falte nada y nos podamos ir con el Señor. Dios amaba tanto al rey David que lo expuso su pecado ante el pueblo, expuso lo que había hecho, lo sacó a la luz. ¿Por qué? ¿Porque lo odiaba o porque lo amaba? Era tanto ese amor de parte de Dios a David que lo expuso el pecado. El pecado de David, el pecado que cometió el rey David con Betsabé era digno de muerte. Era digno de muerte. Ellos dos merecían ser apedreados, aunque fuera el rey, por lo que él hizo. Para cuando el rey había cometido este pecado, había pasado muchos años de comunión con Dios. Ya había matado al gigante, ya había sido ungido como rey, ya había liberado al pueblo de sus opresores, ya había hecho muchas cosas, ya tenía el título de un hombre. Ya se decía de David que era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Su trayectoria era de testimonio. Nadie podía dudar que David tenía una relación estrecha con el Señor. Y trayéndolo a nuestros días, pudiéramos decir que era un hombre de buen testimonio, un hombre cristiano de buen testimonio, que estaba en la congregación y que no había falta en él, si lo pudiéramos decir a nosotros a nuestro tiempo, ¿no? Y dice la Biblia que Dios lo escogió a David desde que era un jovencito para que fuera rey sobre su pueblo, desde que era joven. Y antes de que David fuera rey, ya había sido ungido. ¿Sí? Ya tenía este título, entonces, que tenía como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, todo este conocimiento de Dios que tenía y toda esta trayectoria que tenía de Dios no le impidió en cierto momento equivocarse. ¿Y qué manera de equivocarse?
qué manera de regarla. Le echó totalmente a perder su testimonio con lo que él hizo. Un hombre que iba caminando con Dios y que toda la gente lo podía ver. Y sí, y quisiera que pensaras en esto, mi hermano, porque nosotros podemos estar caminando de la misma manera. Y en cualquier punto, en este caso del perdón, si no lo resolvemos, podemos meternos en tantos problemas. Esta señora que estaba en la fiesta expuso su corazón ahí, todo lo que traía de amargura y de resentimientos. Y ese testimonio tan bonito que tenía fue empañado por una amargura y un resentimiento que no había lidiado ella en su momento. Esto nos puede pasar a nosotros. El rey engañó, manipuló, mintió, pasó por alto la ley de Dios que él conocía, hizo a un lado la relación que tenía con su creador para cometer asesinato, para quedarse con una mujer o para encubrir el adulterio que había cometido con una mujer casada. Y muchas otras cosas que pudiéramos sacar de esta historia a detalle, pero el punto al que quiero llegar es que el rey David, con el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, quiso darle carpetazo a su pecado, quiso encubrirlo, le quiso poner capas encima para ocultarlo y decir, aquí no pasó nada, sigamos adelante. El rey trató de ocultar y de olvidarse de lo que había pasado y seguir su vida normal, funcionando. Seguía haciendo su función como rey. Seguía teniendo el título del hombre con el corazón de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no nos ha pasado o no hemos vivido situaciones como estas? Que el Señor viene y saca nuestro pecado a flote y nosotros hacemos y le echamos capas y hacemos como que no pasó nada y seguimos adelante con nuestro testimonio, trabajando en la congregación, haciendo las cosas bien, yendo a las reuniones, aportando y haciendo todo lo que buen cristiano hace. Pero todas las cosas que debimos de haber resuelto en el pasado siguen ahí. ¿Cuántas veces, mis hermanos, a nosotros nos ha pasado esto? Vamos a la iglesia y tratamos de olvidar simplemente, solamente dejar pasar con el tiempo, echarle cosas encima y olvidar el rencor que a veces sentimos nosotros, el odio o la molestia que sentimos nosotros por un hermano, por una hermana, o por un esposo, por una esposa, por un familiar, por las personas que tenemos cerca. Simplemente tratamos de olvidar y no resolver absolutamente nada. Ciertamente tenemos que olvidarnos de todas las cosas. Pero este olvido se trata de olvidarlo y tirarlo a la basura. No se trata de dejarlo nada más atrás, allá que esté escombrado en el baúl de los recuerdos, ¿no? Había pasado un año cuando el rey David estaba en paz hasta cierto punto. Estaba esperando ya este hijo que venía con Betsabé. Cuando vino el profeta y le dijo de su pecado, lo confrontó y sacó su pecado a la luz. Pregunta para todos nosotros, ¿por qué Dios no solamente le pasó el pecado? Si era un hombre de testimonio, si era un hombre que trabajaba por Dios, si era un hombre que daba la vida por Dios, peleó contra los enemigos de Israel y los venció. Tenía un testimonio grandísimo. ¿Por qué no solamente Dios, buena onda, no vio su ofensa y la pasó por alto? No podía. No se podía. ¿Por qué? Porque Dios era malo, porque Dios no podía seguir adelante. Era por David. Porque la relación se había roto y no se había dado cuenta. Porque tenía cosas en el pasado que tenía que arreglar. ¿Por qué no se lo pasó? Simple y sencillamente, mis hermanos, por amor. Por amor. Por amor hacia David es que expuso el pecado que tenía enfrente y que tenía que arreglar. ¿Por qué trae a nuestra mente todas las cosas que a nosotros nos suceden? Por amor. ¿Por qué te hace sentir esa rabia y esa furia? Por amor, para que te des cuenta, para que nos demos cuenta, mis hermanos, que necesitamos arreglar las cosas. No sé a cuántos les pasó que empezaron a pensar en alguna persona y dijeron, necesito arreglar esto.
pero ya pasó tanto tiempo, pero necesito arreglar esto. Yo le pedí perdón a uno de mis primos después de como unos 8 o 9 años. Por algo que yo hice que lo lastimó. Entonces, Dios expuso todo lo que David había hecho para que David pudiera decir: pequé contra Jehová. Estoy mal. Tengo que corregir. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar las cosas. Mi relación con el Señor está incompleta, está rota por mi pecado, por mi maldad, por mi amargura. Necesito restaurarme. Necesito que Dios trabaje. Necesito pedir perdón. Necesito arreglar las cosas. Para eso es que el Señor trajo y expuso todo el pecado. El pecado que David había hecho. ¿Por qué Dios nos habla en este día acerca de este tema? Porque seguramente hay cosas en el corazón que tenemos que arreglar. Con la persona que tenemos a un lado o con alguna persona que conocemos. Seguramente tenemos que arreglar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que arreglemos nuestra situación? ¿Por qué Dios quiere que nos tiene que hacer pasar por esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Simple y sencillamente es para que crezcamos, mis hermanos. Es para que vayamos un paso más allá, para que nuestra relación con Dios cambie, para que veamos las cosas de una forma mucho más madura que como las hemos visto hasta el día de hoy. Que quiere que crezcas, que te levantes, que prediques, que seas de testimonio, que lo conozcas de una manera mucho más profunda, mucho más íntima, que tengas una relación estrecha con el Señor, que se pueda decir que tienes un corazón conforme al de Dios, como se decía de David. Por eso es que el Señor trata, por eso es que el Señor saca todas estas cosas, para que las podamos arreglar, traerlas a tu mente para que las arregles. En una ocasión, estaba el Señor Jesús enseñando acerca del perdón también, de cómo se debe de perdonar, los pasos que debemos de seguir para confrontar una situación en la congregación. Pedro, al final de este sermón que estaba dando el maestro, se le acercó y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar al que me ofendió? Acompáñenme a Mateo 18, en el versículo 21. Esta historia comienza desde el versículo 15 y dice ahí cómo se debe perdonar al hermano. El versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Es una instrucción que el Señor está dando para que todos nosotros arreglemos nuestros problemas. No para que simplemente los echemos a un lado y los dejemos olvidados y que con el tiempo se me vaya pasando y ya no me duela tanto. No, aquí dice que si tienes un problema con tu hermano, que vayas y nos está dando las reglas de cómo podemos hacerlo y llegar a la reconciliación. Pero en el versículo 21, que es el que yo les quiero leer, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntó él. El número 7 no fue solamente escogido al azar por parte de él, sino que en la ley del Talmud, que era un código civil, un código religioso que regía la conducta de los judíos, ahí decía que 3 veces, si perdonabas a tu hermano 3 veces, era lo bueno, lo de buen ciudadano, lo cordial, o sea, lo honesto y lo justo era que lo perdonaras 3 veces por una ofensa que te hubiera hecho. Eso es lo que la ley del Talmud decía. Entonces, Pedro, teniendo todo esto en mente y tratando de elevar el nivel a un nivel humano, dice él, bueno, en la ley del Talmud dice que 3 veces, pues el doble y otro poquito más, tratando de
de elevar un poquito más tratándose de ver un poquito más espiritual, o queriendo él ser más espiritual en este aspecto, pero lo que el Señor le dijo fue mucho más allá. Ustedes recuerden, siempre los preceptos y conceptos de Dios son mucho más elevados que los de nosotros. Pedro dijo, ¿hasta 7? Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es un concepto mucho más elevado que lo que nosotros humanamente, espirituales, como lo quiso hacer Pedro ahí, muy espiritual, pero el concepto de Jesús fue mucho más allá que lo que el mismo hombre tenía. Hasta 7, y es decir, pudiéramos sacar muchas matemáticas, ¿no? Pero lo que le estaba diciendo el maestro a Pedro ahí, que tenía que perdonar las veces necesarias. Cuantas veces sean necesarias. Y no se trata de que te pongas, como decíamos la vez pasada, no se trata de que perdones y sigas ahí a que te hagan daño, no. Perdonas, y si la persona no cambia, pues te tienes que separar, porque no te vas a estar exponiendo ahí. Pero ya cambiaste tu corazón, ya en tu corazón no hay odio, no hay rencor. Las veces que sean necesarias, y si sigue hablando y sigue ofendiendo, sigues perdonando y sigues tu vida adelante. ¿Cuántas veces, pregunto yo, nos hemos humillado nosotros delante de Dios para pedir perdón? Una infinidad de veces. Yo creo que no las podemos contar. Si desde niños tenemos este conocimiento de parte de Dios, aunque pobre, ya le pedíamos perdón a Dios, porque nos robábamos una canica, o porque nos quedábamos con el vuelto de las tortillas. Ay, Señor, perdóname. Ya existía esto, y hemos pedido perdón toda nuestra vida, mis hermanos. Una y otra vez hemos ido delante de Dios a pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y Él nos ministra, Él nos recibe, Él nos abraza y nos consuela, nos perdona. Trata con nosotros y nos disciplina y nos hace vivir las consecuencias de nuestros problemas y pecados. Claro, de esa manera nos enseña, pero Él siempre nos recibe. Nunca cierra su oído cuando nosotros nos acercamos con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, para pedir perdón. Si el Señor nos perdona de esta manera y actúa de esta manera, no debemos nosotros hacer lo mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el versículo? Si tú perdonas a tus hermanos tus ofensas, el Señor te va a perdonar. Si no perdonas a tus hermanos tus ofensas, el Señor no te va a perdonar. Si nosotros nos acercamos confiadamente a pedir perdón con el Señor y el Señor nos perdona, ¿no deberíamos de hacer nosotros lo mismo? Cuando una persona que vemos que se va acercando y le da miedo y hasta nos saca de onda, va a decir, ¿qué está pasando? Y le empieza a dar vueltas y es que no debemos nosotros de abrazar y decir, ¿sabes qué? No hay problema, vamos a seguir adelante. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar, vamos a cambiar nuestra forma de ser, vamos a darle una respuesta a Dios. Si es difícil llegar a este punto, es difícil llegar a pedirle a una persona perdón, lo más difícil de toda esta situación es verdaderamente perdonar, tomar esa decisión. Verdaderamente, ahora sí olvidar, pero es agarrar esas ofensas y tirarlas a la basura y no volverlas a ver nunca más. No volver a tocar el asunto nunca más. No volver a sentir ese rencor y ese odio nunca más. Eso es más difícil. Pero lo tenemos que hacer. Tiene su mérito llegar y pedir perdón porque se necesita valor, pero tiene un mérito mucho más allá cuando verdaderamente de corazón perdonas todo. Para este ejemplo de olvidar y perdonar, quisiera que me acompañaras a Génesis. En Génesis encontramos la historia de José el soñador, Génesis 41. José fue un joven que conoció a Dios desde su juventud. Otra persona que tenía a Dios en su corazón desde temprana edad. Y la mano de Dios se podía ver a través de todas las cosas que hacía José. Se podía ver en su comportamiento, en su lealtad. Era un hombre un joven que no mentía, un joven que era recto y que era derecho.
un hombre que, que soñaba también. Por eso el apodo, ¿no?, del soñador. Soñaba de todas estas cosas que Dios haría con él en el futuro. Todos conocemos bien la historia. José, por odio, fue vendido por sus hermanos. Fue maltratado, fue humillado, golpeado, y lo vendieron unos mercaderes que se lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. Ya con esto José tenía motivos de sobra para odiar a sus hermanos. Tenía motivos suficientes para sentir rencor, para sentirse amargado, para sentirse miserable en la vida. Solo, vendido como esclavo, y llegó hasta Egipto. Y vivió toda su vida como esclavo, toda su juventud como esclavo hasta que fue adulto. El dolor de José era evidente porque la misma Biblia te lo narra y lo dice en toda la historia. Pero no se menciona en el relato bíblico que José tenía rencor contra sus hermanos. No se menciona que tenía odio contra sus hermanos. José prosperaba donde quiera que fuera. Si llegó a la casa de Potifar, Dios lo prosperó ahí. Dios lo respaldó en todas las cosas que hacía. Después cayó a la cárcel por culpa de la esposa de Potifar. Y aún así en la cárcel Dios lo prosperó y halló gracia delante de los ojos del carcelero y lo trató bien. Hasta que fue e interpretó un sueño a Faraón. Imagínense todas estas cosas que José vivió. Golpe tras golpe, calumnia tras calumnia, injusticia tras injusticia. Toda su juventud hasta su edad adulta. Una y otra vez, José tenía motivo suficiente para sentir un rencor y un odio profundo por todos los que le hicieron daño. Pocas veces tienen la oportunidad en su mano, como la tuvo José, para vengarse de todos. Pocas veces. José interpreta un sueño a Faraón y es puesto como segundo en todo el reino de Egipto. En esa posición, José tenía el poder para hacer lo que él quería. Tenía el poder para llamar a sus hermanos, para llamar a Potifar, a la esposa, y meterlos a la cárcel a todos. Porque lo que hicieron con él fue injusto. Pero no había rencor en el corazón de José. No había odio en el corazón de él. Yo no sé cómo reaccionaríamos nosotros cuando tenemos ese poder, ¿no? ¿Qué haríamos? Lo primero que haríamos es poner todo en el Facebook para que todo mundo se dé cuenta de lo que me hicieron y de las maravillas que me están pasando ahora. Gracias a Dios. Y tirándole a medio mundo por el Facebook, utilizando las redes sociales para hablar indirectas. Eso es lo que hubiéramos hecho. En el corazón de José no había venganza. ¿Qué fue lo que hizo José? Génesis 41:50. Dice ahí José 41:50, y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, a los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, lea conmigo, Dios me hizo olvidar mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es esa clase de olvido la que tú y yo necesitamos, mis hermanos. Dios me hizo olvidar. Dios me hizo perdonar. Ya lo que pasó quedó atrás. Ya lo que pasó se fue. Dios me hizo olvidar. Pero es un olvido de perdón. No es un olvido de que dejo las cosas ahí atrás y las estoy recordando de vez en cuando. Es un olvido total. De que no volvió a sentir rencor. Lógicamente, cuando vio a sus hermanos le dolió en su corazón. Pero no se vengó.
Dios hizo olvidar todo mi trabajo, toda su aflicción, todos los golpes, todas las calumnias, todas las cosas que dijeron de él. Dios las hizo olvidar, y de la casa de mi padre también. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y a mí me llama la atención, porque cuando nacieron sus hijos, él ya era fructífero, ya era rico, ya era señor, ya era el segundo de Faraón. ¿Por qué no le puso al primero: soy fructífero? Era lo más normal, quizás, para ti, para mí. El darle la gloria a que todo lo venció, a que todo salió adelante, que a pesar de los que lo hirieron, él fructificó, y le hubiera puesto su nombre al primero Efraín. En su corazón él sabía que lo más importante era perdonar. Mucho antes de la prosperidad, mucho antes que el poder, mucho antes que la restauración, el reconocimiento de su familia, a eso me refiero. Mucho antes que todo esto, él sabía que lo primero y lo primordial era perdonar. Por eso le puso a su primer hijo: ya olvidé, ya perdoné. Mis hermanos, es tiempo de perdonar. Yo no sé cómo esté tu corazón. Ya para finalizar, vamos a finalizar con esto. Yo no sé cómo esté tu corazón. Yo no sé quién te haya herido. Te lo vuelvo a repetir como te lo dije en la semana pasada. Yo no sé cuántas calumnias hayan levantado en tu contra. Yo no sé cuántas veces tu esposo, tu esposa te ha dañado, te ha herido, te ha ninguneado. Yo no sé cuántas veces ha pasado. Cuántas veces tus hermanos, tus hermanas te han hablado mal de ti. Hermanos en la cara y hermanos de la iglesia, o los amigos, cuántas veces han abusado de tu confianza. Yo no lo sé, pero es tiempo de dejar todo atrás. Si tú quieres crecer, si tú quieres ser diferente, si tú quieres conocer a Dios de una manera mucho más profunda de la que conoces hasta ahora, necesitamos perdonar. Necesitamos dejar que se vayan a la basura todos esos recuerdos que nos lastiman. Y por otro lado, si tienes que ir a pedir perdón, tienes que hacerlo. Hay que restaurar también. En la Biblia te habla de la ley de la retribución. Si pediste un lápiz y te quedaste con él 40 años, regresa ese lápiz y pide perdón. Si hay algo que tú tienes que hacer, hazlo, para que Dios pueda trabajar contigo, para trabajar todas esas áreas en tu corazón que no han sido tratadas y que necesitan ser tratadas, para que lo conozcamos de una manera diferente y que digamos como Job: ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora tengo otro conocimiento que no tenía. Ahora te conozco de una manera mucho más profunda, Señor. No todas las veces nos va a salir como nosotros queremos, de pedir perdón y abrazarnos y que todos estemos reconciliados. Muchas veces a la hora de pedir perdón, la otra persona no está lista para perdonar. Y le va a costar trabajo. Veíamos un programa que habla de la reconciliación. Ustedes lo han visto en Univisión, creo que era, que trabajan de reconciliar personas que no se han visto en muchos años por situaciones, porque están de este lado o por pleitos. Pero la estadística de todas las personas a las cuales encontraban para que se pudieran reconciliar después de 30, 40 años, el 45% de esas personas que podían encontrar y que podían reconciliar, no querían reconciliarse. No querían enfrentar a su pariente, no querían enfrentar a su papá, no querían enfrentar a su hijo, a su hermano. No lo querían hacer. No estaban listos. Estaban tan acostumbrados ya a vivir despegados que no estaban listos para perdonar. Yo no sé cómo estés tú en esta mañana, pero debemos de estar listos para que nosotros podamos perdonar a las personas que nos han ofendido, o ir y pedir perdón a las personas que hemos nosotros ofendido. Vamos a orar. Te voy a pedir que inclines tu rostro y que me acompañes a orar. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú remueves todas las cosas que necesitamos tratar en nuestro corazón, Señor, y nos expones y traes a la mente las situaciones que nosotros vivimos.
con cada palabra, Señor, con cada expresión. Tú traes a nuestra mente el hecho de que nos falta, Señor, que no lo hemos entregado todo, que hay áreas en nuestro corazón hay áreas en nuestro corazón que tienen que ser tratadas, Señor. Hay áreas en las cuales nosotros no estamos dispuestos a dejar. Señor, ayúdanos. Danos de tu fortaleza, de tu confianza. Danos de tu palabra, Señor, para poder solucionar cada conflicto que venga a nuestra mente y cada cosa que venga a nuestra vida, Señor. Sea lo que sea, Señor. Si es el cuestión del perdón, como lo estamos tratando, de ir con alguien y pedir perdón o de perdonar. Y tantas otras áreas, Señor, que las cuales pudiéramos mencionar de nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos, Señor, que tú obres. En el nombre de Jesús. Amén.